Mi nombre es Marianela Montalbán, pertenezco al paralelo 2 del curso de Física 1 y voy a proceder a desarrollar la práctica número 2 del laboratorio de física, cuyo tema es gráficas no lineales. El objetivo de esta práctica es obtener experimentalmente la relación matemática más adecuada entre dos cantidades o magnitudes físicas a partir de una tabla de valores provenientes del procesamiento de los datos obtenidos en un laboratorio. Estos serán graficados usando las respectivas escalas. Para este video vamos a aprender a graficar una función de tipo potencial. Esto quiere decir y igual a x a la n en una hoja log. En primer lugar, las gráficas no lineales son aquellas que se realizan cuando tenemos datos demasiado dispersados y no corresponden a una gráfica, a una recta, a una gráfica lineal de que mx más b. La hoja log linealiza de forma directa la función potencial cuando ubica los puntos experimentales del fenómeno físico en la gráfica. Aquí tenemos el ejemplo de una hoja log. Como podemos observar, estos segmentos se los denomina ciclos y están, por ejemplo, del 1 al 10, 10 a la 0, en 2 sería 10 a la 2, como podemos observar, y así sucesivamente, dependiendo de los ciclos que nosotros necesitemos, dependiendo de nuestros datos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en donde se han tomado datos experimentalmente y se ha obtenido la energía potencial almacenada en un resorte. Luego de tener los datos, procedemos a graficar en la hoja log. En este caso tenemos un solo ciclo. En el eje de las abscisas hemos puesto x que equivale a metro, a la variable x, que está representada por 10 a la menos 1, y en el eje de las y está representada por 10 a la 1. Procedemos a ubicar los números, las coordenadas, y trazamos una línea de modo que tratemos de unir la mayoría de los puntos. La pendiente se la puede determinar de dos maneras, tanto geométrica como analítica. Geométricamente se la puede determinar cuando medimos dos puntos. Se escogen dos puntos, un punto A, un punto B, y se traza estas líneas que vemos aquí. También tenemos que tomar la distancia F1 y F2 de los ciclos comprendidos en nuestros puntos. Luego, N, que viene a ser la pendiente, será la recta BC dividido para F1 y eso sobre la recta AC dividido para F2. De manera analítica, también tomamos dos puntos en el eje de las Y y en el eje de las X, y como nuestra gráfica es logarítmica, tenemos que determinar la pendiente con esta fórmula: logaritmo de Y menos logaritmo de Y1 sobre logaritmo de X2 menos logaritmo de X1. Luego de determinar la pendiente de manera analítica, tenemos que determinar su incertidumbre. Para esto, como tenemos dos puntos, cabe recalcar que la pendiente se calcula con dos puntos que no pertenezcan a nuestros datos, sino tomados directamente de la gráfica. Hemos puesto que UK es igual a Y y bueno, X igual a X para calcular la incertidumbre. La incertidumbre de los puntos, en primer lugar, se calcula con, por ejemplo, la incertidumbre de Y1 se calcula con la división entre la diferencia entre el ciclo que está comprendido, el dato, en este caso es 14,
está comprendido entre 20 y 10, y dividido para las divisiones que tiene esta división, multiplicado por 2. Y así con todos los puntos. Luego, como necesitamos una sola x, tenemos que dividir para x, x2 dividido para x1, y en y, y2 dividido para y1. Luego, como ya sabemos, utilizamos el cálculo diferencial para determinar la incertidumbre de cada variable. Esto es la derivada de x con respecto a x2 por la incertidumbre de x2, la derivada de x con respecto a x1 con respecto a x1. Y de la misma forma con y. Y luego de obtener estos valores, tenemos que la incertidumbre de la pendiente, aplicamos en la fórmula de la pendiente, aplicamos las propiedades del logaritmo, luego hacemos un cambio de base y nos queda logaritmo natural de y y logaritmo natural de x. Haciendo derivadas parciales, reemplazamos los datos que ya tenemos en la sección anterior, y de esta manera nos va a salir la incertidumbre de la pendiente, que en mi caso sería 1,70 más menos 0,08. Esta pendiente es unidimensional.